Mi esposo me abandonó sin dudar por la mujer que su madre eligió. Creyó todas sus mentiras sobre mí. Un año después, regresó destrozado rogando que lo escuchara. Me llamo Lucía, y hace como 2 años me casé con el hombre que creía que era el amor de mi vida. David. Teníamos una relación estupenda, pero la cosa se empezó a torcer cuando mi suegra se mudó con nosotros. Siempre ha sido un poco maniática del control, pero vivir con ella era otro nivel. No paraba de quejarse de mí a David, inventándose cosas como que no limpiaba bien la casa o que no cocinaba como es debido. Yo intentaba mantener la paz, pero mi suegra era como un huracán, y pronto sentí que mi matrimonio se hacía pedazos. Mi marido, que pensé que siempre me apoyaría, empezó a creerse todo lo que ella decía. Ni siquiera se molestaba en preguntarme mi versión de la historia. Era como si estuviera hechizado. Discutíamos un montón, y yo sentía que se alejaba de mí. Su madre seguía metiéndole veneno contra mí, día tras día, y él se lo tragaba todo. Un día, mi suegra trajo a casa a una chica, Elisa. Era la nuera perfecta a los ojos de mi suegra. Sabía cocinar, limpiar, y hacía todo lo que mi suegra le decía. Antes de que me diera cuenta, mi marido pasaba más tiempo con ella, y mi suegra no paraba de recalcar lo bien que se veían juntos. Y entonces, ¡boom! David me pidió el divorcio. Me quedé destrozada. Me dijo que ya no podía vivir conmigo y que se iba a casar con Elisa, tal como su madre le había sugerido. Le rogué que lo pensara bien, pero estaba convencido. Nos divorciamos, y él se casó con Elisa en menos de un mes. Me mudé, conseguí mi propio piso e intenté recomponer los pedazos de mi vida. Estaba devastada. Pero poco a poco, con la ayuda de mis amigas, empecé a rehacer mi vida. Conseguí un nuevo trabajo, empecé a ir al gimnasio, e incluso volví a leer, algo que no había hecho en años. Y un año después, toc toc, llaman a mi puerta. La abro y, para mi sorpresa, es David. Parecía un desastre. Sin afeitar, con los ojos hinchados. Estaba casi llorando y me suplicó que lo escuchara. Me dijo que su madre lo había engatusado para que se casara con Elisa y que no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Estaba tan abrumada por las emociones. Una parte de mí quería darle un portazo en las narices, pero otra parte seguía siendo la chica que lo amó profundamente una vez. Lo dejé entrar, y empezó a desahogarse sobre cómo su madre lo manipuló, y lo horrible que había sido su vida con Elisa. Según él, mi suegra y Elisa también se peleaban, y mi suegra intentó controlar su matrimonio igual que hizo con el nuestro. Me dijo que ahora entendía por lo que me había hecho pasar y cuánto lo lamentaba. No sé qué hacer. Una parte de mí siente pena por él, pero otra parte está furiosa. Reconstruí mi vida desde cero después de que él la hiciera añicos, y ahora está aquí esperando que lo acepte de vuelta porque probó de su propia medicina. Después de que se fuera ese día, yo era un manojo de nervios. Los viejos sentimientos resurgían, y estaba dividida entre la rabia y la compasión. Decidí hablar con mi mejor amiga, Jenny, sobre toda la situación. Ella siempre ha sido mi roca, y sabía que me daría un buen consejo. Jenny se puso furiosa cuando se enteró de que David había aparecido. Me recordó lo destrozada que estaba cuando se fue, y lo mucho que trabajé para reconstruir mi vida. Me dijo que aceptarlo de vuelta sería como permitir que un tornado volviera a entrar en mi vida, especialmente con su manipuladora madre todavía en escena. Sabía que tenía razón, pero una parte de mí todavía se preocupaba por él. Decidí reunirme con él en un lugar neutral para tener una conversación adecuada. Nos reunimos en una cafetería, y se veía aún peor que la última vez. Me dijo que se había mudado de la casa de su madre y que se estaba quedando con un amigo. Dijo que ya no podía soportar la manipulación, y admitió que había estado ciego ante lo controladora que era su madre. Se disculpó repetidamente por no creerme y por abandonarme. Sinceramente sentí pena por él. Recordé al hombre del que me enamoré, y fue como si pudiera ver un atisbo de ese hombre de nuevo. Pero, al mismo tiempo, no estaba lista para dejarlo volver a mi vida así como así.
Había cambiado. Era más fuerte e independiente. No estaba segura de si había un lugar para él en mi nueva vida. Le dije que necesitaba tiempo para pensar y que ambos debíamos considerar si volver a estar juntos era lo que realmente queríamos o si solo buscábamos la familiaridad y el consuelo. Después de nuestra reunión, me sentí más confundida que nunca. Me fui a casa y empecé a escribir mis pensamientos en un diario, algo que mi terapeuta me había sugerido. Hice una lista de los pros y los contras de volver con David. Me di cuenta de que mi lista de contras era mucho más larga. Hablé con mis padres al respecto y se mostraron sorprendentemente tranquilos. Dijeron que apoyarían cualquier decisión que tomara, siempre y cuando me hiciera feliz. Ahora mismo estoy en una encrucijada. Todavía me importa David, pero también amo la nueva vida que he construido. Sé que necesito tomar una decisión pronto, pero es muy difícil. Después de mi última actualización, seguí reflexionando sobre mi vida, mis sentimientos hacia David y lo que realmente quería. Incluso empecé a asistir a sesiones de terapia para procesar mis emociones. Entonces, una noche, cuando volvía a casa del trabajo, recibí una llamada de David. Sonaba extremadamente emocionado y me dijo que quería reunirse conmigo, que era urgente. Mi instinto me dijo que fuera, así que decidimos reunirnos en un parque cercano. Cuando llegué al parque, David ya estaba allí. Tenía una pila de papeles con él. Cuando me senté a su lado, me entregó los papeles. Eran los papeles del divorcio. Me dijo que había solicitado el divorcio de Elisa y que ese era el primer paso para enmendar las terribles decisiones que había tomado. Hablamos durante horas esa noche. Se sinceró sobre cómo también estaba asistiendo a terapia e intentando desligarse de la influencia de su madre. Dijo que echaba de menos la vida que teníamos y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar mi confianza. Estaba abrumada. Podía ver la sinceridad en sus ojos, pero también había mucho dolor y arrepentimiento. Una parte de mí quería abrazarlo y decirle que todo estaría bien, pero otra parte estaba aterrorizada de volver hacia ese camino. Nos separamos esa noche con el acuerdo de tomar las cosas con calma. Asistiríamos a terapia tanto individualmente como en pareja, e intentaríamos reconstruir nuestra amistad antes de precipitarnos en nada. Durante las siguientes semanas, empezamos a pasar más tiempo juntos. Asistimos a sesiones de terapia, salimos a tomar café y empezamos a hablar de nuestros sueños y esperanzas, como solíamos hacerlo. Se sentía bien, pero siempre había esa voz persistente en el fondo de mi cabeza que me decía que no bajara la guardia. Entonces, un día, nos encontramos con su madre en el supermercado. Estaba con Elisa. Sentí que se me encogía el corazón. David se tensó, pero me cogió la mano con firmeza. Su madre nos lanzó una mirada fría y, para mi sorpresa, Elisa se nos acercó. Miró a David y le dijo que no lo culpaba por querer el divorcio. Dijo que también había sido manipulada por su madre y nos deseó lo mejor a ambos. Después de ese encuentro, David y yo decidimos hacer un viaje de fin de semana juntos para hablar de verdad sobre nuestro futuro. Durante el viaje, tuvimos una conversación de corazón a corazón. Nos dimos cuenta de que, aunque todavía nos queríamos, tal vez estábamos intentando perseguir algo que se había perdido. La confianza se había roto y, aunque podíamos intentar reconstruirla, ambos habíamos cambiado como personas. Decidimos que tal vez era mejor apoyarnos mutuamente como amigos. Él necesitaba trabajar en sí mismo lejos de la influencia de su madre, y yo necesitaba seguir construyendo la vida que había comenzado. Así que aquí estamos. No hemos vuelto, pero estamos en la vida del otro como amigos. Es una resolución agridulce, pero creo que es la mejor para ambos. Después de que David y yo decidiéramos seguir siendo amigos, la vida siguió. Ambos continuamos con nuestra terapia individual, y yo me dediqué a mi trabajo y a mis aficiones. Mientras tanto, David se mudó a otra ciudad para una nueva oportunidad de trabajo. Nos mantuvimos en contacto a través de mensajes de texto y llamadas ocasionales. Entonces, hace unos 2 meses, me invitaron a la boda de una amiga. Estaba emocionada, pero también un poco ansiosa.
ya que sería la primera vez que asistía a una boda desde mi divorcio. ¿Así en la boda? Sucedió algo inesperado. Me encontré con un viejo amigo, Miguel. Solíamos ser muy unidos en la universidad, pero perdimos el contacto con los años. Terminamos pasando toda la noche poniéndonos al día y recordando los viejos tiempos. A medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que me sentía genuinamente feliz y despreocupada por primera vez en mucho tiempo. Miguel me invitó a tomar un café al día siguiente y acepté. Empezamos a vernos y pronto comenzamos a salir. Mientras tanto, David se enteró de que estaba saliendo de nuevo a través de amigos en común. Me lo llamó una noche y, para mi sorpresa, sonó muy comprensivo. Me dijo que estaba genuinamente feliz por mí y que esperaba que encontrara la felicidad que merecía. También compartió que había empezado a salir con alguien en la ciudad a la que se mudó y que las cosas iban bien. Por esa época, mi terapeuta sugirió que podría ser un buen momento para buscar cerrar el ciclo con mi pasado y hacer las paces con todo lo que había sucedido. Después de pensarlo un poco, decidí escribir una carta a la madre de David. En la carta, expresé mis sentimientos y cómo sus acciones habían afectado mi vida. También escribí que la perdonaba y le deseaba lo mejor. Envié la carta y sentí que me quitaba un gran peso de encima. La semana pasada David me llamó y me dijo que estaba en la ciudad y que quería reunirse conmigo. Decidimos vernos para almorzar. Cuando lo vi, se veía feliz y contento. Compartimos historias sobre nuestras nuevas relaciones e incluso nos reímos de algunas de las cosas ridículas que sucedieron durante nuestro matrimonio. Luego me entregó un sobre. Dentro había una carta de su madre. Era una sincera disculpa por todo lo que había hecho. Escribió que después de recibir mi carta, se dio cuenta de sus errores y había empezado a asistir a terapia ella misma. Me agradeció por ser la persona más madura y por ayudarla a ver lo que necesitaba cambiar en sí misma. Cuando David y yo nos separamos, nos abrazamos y nos prometimos estar siempre ahí el uno para el otro como amigos. Ambos encontramos la felicidad y la paz en nuestras nuevas vidas, y podíamos mirar atrás a nuestro pasado sin dolor. Ahora estoy sentada aquí escribiendo esta actualización, con el corazón lleno de gratitud y satisfacción. Nunca pensé que estaría en este lugar después de todo lo que pasó, pero la vida tiene una forma de sorprendernos. Quiero agradecer a todos los Redditors que han seguido mi historia y ofrecido consejos y apoyo. Sus palabras han sido invaluables para ayudarme a encontrar mi camino a través de la tormenta. Estoy emocionada por este nuevo capítulo en mi vida, y espero que cualquiera que lea esto y que pueda estar pasando por un momento difícil, sepa que hay luz al final del túnel. No, aquí no hay imbéciles. Tomaste una decisión súper madura, Lucía. Es fantástico que tanto tú como David se dieran cuenta de que necesitaban trabajar en sí mismos antes de precipitarse en nada. Eso es un verdadero crecimiento. Y me quito el sombrero por ser la persona más madura y enviar esa carta a su madre. El hecho de que ella respondiera positivamente es como la guinda del pastel. Esta es como una de esas raras historias de Aita, soy yo el imbécil, con un final feliz y saludable. Te envío toneladas de vibraciones positivas para tu nueva relación y tu nueva vida. NTA. No eres el imbécil. Dios mío, Lucía. He estado siguiendo tu historia desde tu primera publicación. ¡Qué montaña rusa! Honestamente, creo que mostraste una fuerza y una gracia increíbles a través de todo esto. No estoy segura de haber podido ser tan madura. Es triste que David no viera los verdaderos colores de su madre antes, pero más vale tarde que nunca. No está totalmente libre de culpa, pero parece haber cambiado genuinamente. En cuanto a su madre, soy cautelosamente optimista sobre su disculpa, pero solo el tiempo lo dirá. Tú haz lo tuyo, chica. Madre mía, qué historia. Y historia 2. John. Hola Reddit. Soy Juan, un padre divorciado de 35 años con 2 hijos increíbles. Emma, de 10, y Miguel, de 8. Mi exmujer, Lisa, y yo nos separamos hace 5 años, y ahora está casada de nuevo, y tiene un hijo de 2 años llamado Max,
de su nuevo matrimonio. Necesito saber si fui el imbécil en una situación reciente. Así que déjenme explicarles lo que pasó. Después de nuestro divorcio, Lisa y yo acordamos compartir la custodia de nuestros hijos. Normalmente mantenemos las cosas civilizadas, y nuestra prioridad siempre ha sido el bienestar de Emma y Miguel. Ambos vivimos en la misma ciudad, así que los niños se turnan entre nuestras casas cada semana. Se han adaptado bien al acuerdo y adoran a su medio hermano, Max. Aquí es donde las cosas se torcieron. El viernes pasado, recibí una llamada frenética de Lisa. Me dijo que había una emergencia con la familia de su marido y que necesitaba salir de la ciudad inmediatamente. Me preguntó si podía cuidar de Max, junto con Emma y Miguel, durante el fin de semana. Mi respuesta inmediata fue no. Max no es mi hijo y no pensé que fuera mi responsabilidad cuidarlo. Lisa se enfadó mucho y me dijo que estaba siendo desalmado. Argumentó que Emma y Miguel podrían querer pasar tiempo con su medio hermano y que, como su padre, debía considerar lo que es mejor para ellos. Le dije que debería haber pensado en un plan de respaldo para situaciones como esta y que yo no debería tener que hacerme cargo de su nueva familia. Terminamos la llamada de muy mala manera. Después de colgar, empecé a sentir una oleada de culpa. Emma y Miguel estaban en la habitación y habían escuchado la conversación. Me preguntaron por qué no quería que Max se quedara con nosotros. Les expliqué que, aunque los quiero muchísimo, Max no es mi hijo y no es mi responsabilidad cuidarlo, especialmente con tan poca antelación. Emma, con la sabiduría que la caracteriza, me dijo que Max sigue siendo familia porque es su hermano, y que las familias deben ayudarse mutuamente. Esto me encogió el corazón. Empecé a pensar que tal vez estaba siendo demasiado duro. Sin embargo, me mantuve firme en mi decisión porque creo que los límites son importantes. Mi relación con Lisa terminó cuando nos divorciamos, y siento que no tengo obligaciones con su nueva familia. Pero luego está la parte de mí que piensa en mis hijos y en lo que sienten. Así que aquí estoy, dividido y confundido. Quiero ser un buen padre para mis hijos, y no quiero que piensen que soy malo o que no me importa su familia. Pero al mismo tiempo, no quiero sentar un precedente en el que se espere que intervenga en las emergencias familiares de Lisa. Necesito algo de perspectiva, Reddit. No sé si mi negativa a cuidar de Max fue para establecer límites saludables o si estaba siendo un exmarido desalmado. Quiero que mis hijos sean felices, pero no sé si debo hacer sacrificios que involucren a la nueva familia de mi exmujer. Han pasado unos días desde que publiqué por última vez sobre mi situación con mi exmujer, Lisa, y su petición de que cuidara de Max, su hijo de su nuevo matrimonio. Recibí muchos comentarios y consejos de ustedes, y lo agradezco. Tengo algunas actualizaciones que compartir. En primer lugar, pasé el fin de semana pensando mucho en lo que Emma, mi hija de 10 años, dijo sobre que Mies era familia. Me hizo reflexionar sobre mis propias relaciones con mis hermanos, y me di cuenta de que no quería que mis hijos se perdieran la oportunidad de tener un vínculo estrecho con su medio hermano. Así que decidí hablar con Emma y Miguel. Nos sentamos, y les pregunté cómo se sentían con respecto a Max, y si querrían pasar tiempo con él, incluso si eso significaba que yo tuviera que cuidarlo a veces. Ambos fueron muy sinceros, y me dijeron que les caía bien Max, y que lo consideraban su hermano pequeño. También dijeron que no les importaría que se quedara de vez en cuando. Esta charla con mis hijos fue un punto de inflexión para mí. Me hizo entender que mi reacción inicial fue quizás más por mis problemas con Lisa que por Max. Me di cuenta de que al negarme a cuidar de Max, podría estar anteponiendo mis sentimientos personales a las relaciones de mis hijos con su hermano. Teniendo en cuenta esta nueva perspectiva, decidí que era hora de tener una conversación seria con Lisa. La llamé y le pregunté si podíamos reunirnos para hablar de las cosas. Ella aceptó, aunque con cautela. Nos reunimos en una cafetería local. El ambiente era tenso al principio, pero respiré hondo y empecé. Le dije que mis hijos habían expresado que querían tener una relación con Max y que yo no quería interponerme en eso. Sin embargo, también dejé claro que necesitábamos establecer límites y comunicarnos más eficazmente.
Le sugerí que tuviéramos un plan claro para las emergencias y que no diera por sentado que yo siempre puedo cuidar de Max. Ella escuchó y, sorprendentemente, estuvo de acuerdo. Se disculpó por haberme hecho la petición tan de repente y reconoció que había sido injusto. Luego, hablamos de cómo podíamos trabajar juntos por el bien de los niños. Una cosa en la que estuvimos de acuerdo fue en que Max viniera ocasionalmente a mi casa cuando Emma y Miguel estuvieran allí, pero solo si se planificaba con antelación y no se utilizaba como una opción habitual de cuidado de niños. Al salir de la cafetería, sentí que me quitaba un gran peso de encima. Me di cuenta de que esto no era solo por Max. También se trataba de mostrar a mis hijos cómo los adultos pueden comunicarse y llegar a acuerdos por el bien de la familia. No digo que ahora todo sea perfecto, pero siento que hemos dado un paso en la dirección correcta. Mis hijos están felices, y eso es lo que más me importa. Sigo siendo cauteloso sobre cómo se desarrollarán las cosas, pero estoy abierto a darle una oportunidad a este nuevo acuerdo. El nuevo acuerdo que hicimos, en el que Max vendría ocasionalmente cuando Emma y Miguel estuvieran conmigo, parecía funcionar bien al principio. Los niños disfrutaban pasando tiempo juntos, y yo me sentía bien sabiendo que estaba fomentando un vínculo entre hermanos. Sin embargo, un fin de semana, Lisa me llamó diciendo que necesitaba que me llevara a Max porque ella y su marido habían hecho planes. Le recordé que habíamos acordado hacer esto solo en emergencias y que esto no calificaba. Se enfadó y me acusó de faltar a mi palabra. Me mantuve firme y finalmente colgó. Unos días después, Emma y Miguel volvieron de la escuela disgustados. Me dijeron que Lisa había estado hablando negativamente de mí con ellos, diciendo que no me preocupo por su hermano Max y que soy egoísta. Me puse furioso. Llamé a Lisa y la confronté. Terminamos teniendo una acalorada discusión. Me quedó claro que Lisa no estaba respetando los límites que habíamos establecido. Decidí que era hora de hablar con un abogado y ver si había algo que pudiera hacer para proteger a mis hijos de este tipo de manipulación. El abogado sugirió que podríamos considerar la posibilidad de modificar el acuerdo de custodia para incluir algunas pautas de comunicación. No estaba seguro, pero dije que lo pensaría. Mientras tanto, tuve otra charla con Emma y Miguel. Les expliqué que a veces los adultos tienen desacuerdos, pero que eso no significa que no los queramos. Les dije que siempre pueden hablar conmigo si se sienten confundidos o heridos por algo. Ahora, aquí es donde las cosas dan un giro. Una noche, el marido de Lisa, Marcos, vino a mi casa inesperadamente. Parecía preocupado. Me dijo que quería disculparse por cualquier estrés que la situación con Max pudiera haberme causado. Explicó que había tenido una seria conversación con Lisa sobre la importancia de la coparentalidad y el respeto de los límites. Marcos también dijo que no tenía ni idea de que Lisa había estado hablando negativamente de mí con los niños y que se sorprendió cuando se enteró. Me aseguró que no volvería a suceder y que encontrarían opciones alternativas para Max si surgía alguna emergencia. Me sorprendió la sinceridad y la franqueza de Marcos. Terminamos teniendo una larga conversación sobre nuestras experiencias como padres y lo difícil que puede ser navegar por las familias ensambladas. Acordamos que es esencial que nos comuniquemos y trabajemos juntos por el bien de los niños. Después de que Marcos se fuera, sentí que tal vez había esperanza para una relación de coparentalidad más pacífica. Decidí no emprender ninguna acción legal por ahora, sino darle una oportunidad a esto. También tuve una conversación con Lisa más tarde, y se disculpó por su comportamiento. Parece que estamos empezando a construir una base de confianza y cooperación. Soy cautelosamente optimista. Batasquese. Después del incidente con Lisa y el cambio de actitud con Marcos, las cosas iban bastante bien. Todos intentamos comunicarnos mejor, y los niños pasaban tiempo juntos sin ningún problema. Sin embargo, Emma y Miguel empezaron a encariñarse mucho con Max. Hablaban de él todo el tiempo y siempre estaban deseando verlo. Un día, Emma se me acercó y me preguntó si Max podía venir a su fiesta de cumpleaños. Al principio dudé, pero decidí que esta era una ocasión especial
y que podía ser una buena oportunidad para estrechar lazos familiares. Llegó el día de la fiesta, y todo iba de maravilla. Max estaba allí, y los niños se lo estaban pasando en grande. Entonces sucedió algo inesperado. Lisa llegó para recoger a Max y estaba claramente emocionada. Me llevó aparte y empezó a hablar de lo mucho que esta familia significaba para ella, y de cómo desearía que las cosas hubieran sido diferentes entre nosotros. Me tomó por sorpresa y no supe cómo responder. Simplemente le dije que el pasado era el pasado y que debíamos centrarnos en criar a nuestros hijos y fomentar sus relaciones. Después de la fiesta, empecé a pensar en la dinámica familiar. Mis hijos se estaban encariñando mucho con Max, y no quería que se sintieran desconsolados si las cosas volvían a ir mal con Lisa. Decidí que era hora de tomar algunas medidas para asegurar la estabilidad para ellos. Convoqué una reunión familiar con Lisa y Marcos. Expliqué mis preocupaciones y sugerí que deberíamos considerar la posibilidad de tener un acuerdo formal con respecto a la interacción de los niños y las pautas de comunicación. Para mi sorpresa, ambos estuvieron de acuerdo. Trabajamos juntos con un mediador y elaboramos un acuerdo para delinear los términos de nuestra coparentalidad y la interacción entre nuestros hijos. Era un documento detallado que tenía en cuenta las vacaciones, las emergencias y la comunicación en general. También aproveché esta oportunidad para conectar más con Marcos. Empezamos a compartir experiencias de crianza e incluso nos dimos consejos mutuamente. Unas semanas después, me di cuenta de lo mucho que toda esta situación me había cambiado. Era más abierto, comprensivo y estaba dispuesto a hacer concesiones por el bien de los niños. Mi relación con mis propios hijos también mejoró enormemente. Eran más felices, y yo también. Al final, siento que este viaje fue más que decidir si debía o no cuidar de Max. Se trataba de entender lo que significa la familia y cómo, a veces, aunque sea complicado, vale la pena esforzarse por los que quieres. Gracias, Reddit. Por ser parte de esta experiencia, sus consejos y apoyo han sido invaluables. Mis hijos tienen una mejor vida familiar gracias a los pasos que todos dimos juntos. Espero que mi historia pueda ser una lección para cualquiera que esté pasando por una situación similar. La familia es lo que tú haces de ella, y a veces se necesita un pueblo. ¡Guau, Juan! ¡Qué montaña rusa de emociones! Pero debo decir que lo manejaste como un campeón. Al principio era escéptico sobre que no cuidaras de Max, pero se trataba más de establecer límites. Es increíble cómo todos cambiaron las cosas. Este es un ejemplo clásico de cómo la comunicación puede resolver la mayoría de los problemas. Felicitaciones por anteponer los intereses de los niños y también por estar abierto a reparar las cosas. Yo diría que no eres el imbécil. Las cosas fueron difíciles, pero todo el mundo parece haber entrado en razón. Juan, como alguien que tiene una familia ensamblada, puedo identificarme totalmente. No es fácil navegar por estas aguas. Lisa se sobrepasó, pero fue una llamada de atención para todos. Tú, Señor, muestras un tremendo crecimiento. Es reconfortante ver que dejaste de lado tus diferencias por la felicidad de los niños. Incluso resolviste las cosas con Marcos, lo cual es encomiable. Mi veredicto es NTAIA, por no querer cuidar niños inicialmente. Pero eres un héroe total por cómo lo manejaste al final. Tus hijos tienen suerte de tenerte.